Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales aquí en TV Senado para este Contrapuntos, a través del 107.1 de Radio Universidad Central también, que nos acompaña en estas emisiones. Hoy día vamos a hablar con un senador que de los más tranquilos, de los más calmados que hay en este momento en el Senado. La razón se la explicamos después que usted vea la ficha de presentación. Bueno, senador, lo presenté como el más calmado, más tranquilo. No sé si es por temperamento, pero yo sé que usted no postula esta vez al Senado, sino hasta en 4 años más, si es que decide Claro. postularse. Todos los que no van a la reelección están calmados por ese factor. Y hay otros que están bastante acelerados. No, pero yo en general soy relativamente calmado, salvo en situaciones extremas que ahí me dan mucha bronca algunas cosas. ¿Cuáles son las tareas más importantes que a su juicio debería enfrentar el Senado de la República en materia de legislación? Bueno, el tema inmediato, principal, sin lugar a duda, es el presupuesto de la Nación. Que eso se ve a partir de la primera semana de octubre y lo ve ambas cámaras. Primero la Comisión Mixta de Presupuesto y después ambas cámaras, que siempre es tenso eso, porque primero tenemos que ver cuáles son los supuestos, el ritmo de crecimiento que propone el gobierno, los supuestos, cómo distribuye mayores recursos entre ministerios y dentro de un ministerio. Y nosotros tenemos una particular preocupación por la inversión pública, porque creemos que la inversión pública es lo que puede generar inversión privada, mover la economía y asegurar que hay una política anticíclica de verdad. O sea, los puntos más sensibles son educación, salud, infraestructura, ¿qué más? O sea, en términos generales, bueno, educación porque hay un compromiso con la gratuidad y tiene que mantenerse el ritmo de avance en preescolar y en otras cosas. En el caso de salud, tiene que seguir el plan de inversiones que está en marcha, más formación de profesionales y otras cosas. Y en el caso de inversión, es infraestructura, o sea, tiene que ver con un conjunto de proyectos que tenemos, pero también puede ser transporte, puede ser el tren, por ejemplo, de una vez por todas iniciar algunos proyectos. Son un conjunto de ideas. Nosotros presentamos un documento al gobierno el 2016 planteándole una larga cantidad de proyectos de buena calidad que existen, que están hechos, y lo que se requiere es que el Estado diga, me juego por esto. En el tema de energía solar nosotros estamos preocupados de que falta una decisión del Estado de entrar en serio. O sea, no puede ser que hoy día se estén formando, o sea, se estén trayendo todos los técnicos para instalar las parrillas, para instalar las plantas de Bulgaria y de otros países. ¿Por qué? Porque aquí no había una decisión de formar gente. Y eso tiene que ver con un rol del Estado y a su vez tener una línea de encadenamiento de inversiones que permita ir preparando una industria de largo plazo como va a ser la industria de energía solar. De repente uno piensa que falta el incentivo y además hay un gasto que puede ser hasta superfluo. En los centros de formación técnica, institutos profesionales, hay muchos jóvenes, también en las universidades, que se forman para carreras que después no tienen posibilidades laborales. Y sin embargo hay una necesidad, como dice usted, de expertos en materia de manejo de energía solar u otro tipo de energía renovables no convencionales. O sea, lo que pasa, todo esto tiene al final de cuentas que ver con el rol del Estado. Porque ha habido durante años una idea de que el Estado no debe ser un factor en el proceso económico. Hay un libro muy interesante que se llama El Estado Emprendedor, que muestra en la historia cómo los grandes avances han sido producto de un esfuerzo del Estado con los privados. O sea, los computadores, los teléfonos celulares, todo esto es producto de la industria estatal en Estados Unidos fundamentalmente y en otros lados. Bueno, aquí falta entender que tiene que conjugarse el esfuerzo público con el privado. Si no fuera por una acción del Estado de incentivo, no habría industria forestal en Chile. Eso en la época de la dictadura. O sea, tuvieron incluso, Vigi mismo tuvo la flexibilidad, el pragmatismo de decir hay que generar una industria y generó un incentivo tributario. Eso algo ayudó a la frutícola, algo pasó también con el sector del salmón. En estos años nuestros gobiernos han sido muy buenos para generar inversión en la minería en ciertos sectores, pero no para diversificar la economía con iniciativas diversas. Y un ejemplo de eso es claramente la energía solar y la energía renovables. Ahora, los proyectos que dicen en relación con educación que son a largo plazo,
¿En qué nivel van a quedar, digamos, este año en la tramitación en el Congreso? Lo que este gobierno ha hecho en educación es algo muy amplio, muy importante. 4 años, poco tiempo para que maduren las transformaciones y algunas para que se inicien. Yo creo que en el caso de la educación escolar, espero que aprobemos una nueva educación pública, que lo aprobemos incluso, ya está prácticamente aprobado, pero faltan algunos trámites posteriores. ¿Qué significa esto? Que cambia el concepto de educación y nos metemos en un concepto que tiene que ver con los niños, con su especificidad, sus características, su desarrollo integral y no solo rendir a la prueba SIMSE, otro concepto de educación que se va incorporando. En segundo lugar, que otra forma de dirigir la administración pública, de organizarla en servicios locales con una lógica pública, con una lógica que tiene que ver con el interés general del país y que no está supeditada a un alcalde de un sector u otro sector, sino tiene una visión de conjunto y que además va a no poner a los colegios a competir unos con otros, sino que le va colaborando unos con otros para tener una mejor educación por los niños y tenemos más deporte, más cultura, más robótica, más otras dimensiones de la formación de los niños. Y después tenemos un sistema nacional de educación, una dirección nacional, y con todo esto se supone que en unos 3, 4, 5 años la educación pública va a renacer, ese es el sentido. Esto significa mucho más recursos directos, no un financiamiento puramente por subvención, sino que es un financiamiento basal para inversión y para muchas otras actividades. Bueno, yo creo que este es uno de los pilares. El otro pilar son las universidades estatales. O sea, ese proyecto va a salir, es un proyecto, a mi juicio. Ese proyecto lo que busca es fortalecer la universidad del Estado. Han habido diferencias con el gobierno por algunas cosas que se habían acordado y que no se cumplieron después, pero va a haber un fondo para un plan a 10 años de fortalecimiento de la universidad del Estado, que es muy, muy, muy importante. En este momento la Universidad del Estado tienen de la masa de estudiantes de la educación superior solo el 15%. Solo el 15% y además paradojalmente solo el 30% de los recursos que el Estado destina a educación. Es una cosa que ningún país tiene una situación así. O sea, uno mira los países europeos o Chile como era antes, siempre 80, 90, en fin, 90% de los alumnos. Y los recursos públicos, sin lugar a duda, el Estado debería destinar primero a que tuviera universidad. Porque ¿qué es lo que es la universidad? Un lugar donde se forma la élite de un país. Es un lugar donde se va construyendo análisis, pensamiento, propuestas, pensamiento crítico, que puede tener variedad de ángulos, pero que realmente tienen que ver con las características de quienes van a dirigir el país, la visión que se tienen los problemas nacionales, alternativas para... Tenemos universidades que han ido logrando ciertas cosas, sobre todo en cobertura, pero falta mucho para formar técnicos para la energía solar, falta mucho para comprender mejor lo que pasa hoy día con los niños o la naturaleza, los problemas de seguridad ciudadana que tiene el país, porque no son cosas, no hay fórmulas mágicas, hay que comprender más los procesos reales que vivimos y en eso creo que nos falta mucho más universidad estatal. Y las privadas colaboran, como históricamente fue, colaboran con una función general y está bien que así lo hagan. Ahora, el hecho de establecer la gratuidad para los sectores más vulnerables pretende establecer niveles de equidad y emparejar un poco la cancha de una distribución del ingreso que es muy perjudicial para los sectores más pobres de la población. Entonces, la pregunta que surge es si va a llegar la gratuidad al 50%, ya se ha dicho por uno de los candidatos, que se van a quedar ahí en el 50%, no habría una progresión, por lo tanto, ¿se detendría a su juicio, senador Montes, la movilidad social, que es uno de los fenómenos, digamos, que se ha dado en la sociedad chilena en los últimos años? De hecho, cuando uno dice se cubre hasta el quinto decil, eso representa más o menos el 38% de los estudiantes, no el 50%, porque es hasta un nivel nivel de ingreso. Entonces ahora lo que se plantea en este gobierno es subir al 60%. Obviamente hay mucho más jóvenes en este decil, entre el quinto y el sexto, y por eso tiene un costo cerca de $250 millones ese incremento, que este gobierno lo va a bajar en el presupuesto, eso va a quedar en el presupuesto. Y el próximo gobierno podría echarlo abajo, pero eso va a quedar. Y en marzo los estudiantes van a poder entrar hasta el sexto decil al sistema de educación superior. Un datito, ¿con glosa va a ser el presupuesto? De todas maneras va a ser con glosa, no alcanza a estar aprobada la ley. Esto, mire, que sea por glosa o no por glosa, yo llevo años en la Comisión de Presupuesto, llevo años viendo educación. Todo el financiamiento estudiantil ha sido siempre por glosa, con una excepción que fue paradojalmente el CAE, el único que ha sido por ley. El crédito naval del Estado. Crédito naval del Estado. Todo lo demás ha sido a través de glosa. Y ahora se está legislando, se está construyendo una ley para que haya algo más permanente, para que no llegue un presidente que diga a la noche a la mañana quiere evitar esto y cambiarlo.
Yo sí quiero decir una cosa, a mí me parece que uno no puede entender de que lo único justo, lo único que genera una nueva educación es la gratuidad. La gratuidad es un factor, pero aquí es muy importante fortalecer la universidad del Estado, ese es un tema estructural, ¿ah? Que permite que haya una forma de pensamiento, una capacidad de pluralidad. O sea, hoy día tenemos 12 universidades católicas, tenemos, bien, en Chile hay diversidad, pero lo que está más disminuido en términos de matrícula y en términos de otras cosas, de recursos, son las universidades del Estado, que es muy, muy importante que se fortalezca. Yo por eso no creo que la gratuidad sea el único eje, y en eso discrepo de lo que han dicho, toda la gratuidad es importante, pero también puede ser una forma de consolidar universidades que no son de buena calidad, puede llevar a consolidar instituciones que responden a una lógica que uno dice no son las que más sirven al país, ¿eh? Por eso que hay que combinar muy bien un tipo de universidad, en este caso estatal, con la gratuidad. Hay un concepto de universidad que yo conozco hace mucho tiempo que dice universidad es aquella que hace docencia, extensión, vinculación con el medio e investigación. Y hay otros que dicen, no es necesario que haga investigación, basta, por ejemplo, la universidad de la docencia y con eso estaría completo el concepto de universidad. ¿Cuál es el que se establece en estas definiciones del Congreso Nacional? Han habido una línea más bien vinculada a que tiene que ser desarrollo en docencia, extensión e investigación en todas las áreas. Y otra que dice tiene que tener básicamente docencia y tiene que haber una pluralidad de universidades, no todas son iguales. La estadística mundial indica que hay muchas universidades que no hacen investigación en profundidad y sistemática. Yo soy de aquellos que creen que es muy importante combinar la docencia con la investigación. Aunque sea la investigación monográfica, como se está haciendo en muchas universidades, o sea, la vinculación de los estudiantes con los procesos reales es fundamental. La capacidad de tener curiosidad respecto a ello, entenderlo. Y a su vez que haya profesores que no solo lean libros, sino que también se hayan planteado problemas reales, sociales, de distintos tipos de problemas, también físicos, de astronomía, de distintos temas. Entonces, es bien importante que las buenas universidades combinen todo. Ahora, ¿hasta qué punto la reforma educacional, pues se ha hablado mucho de las plata, cuánto le toca a uno, a otro, crea un cambio del punto de vista cultural, que los procesos en la educación sean de aprendizaje, que esté el profesor como un facilitador del proceso educativo y no el tipo que llega a la sala de clase y habla durante 1 hora y media hasta quedar fatigado, después se va y a la clase siguiente hace una prueba y esa es la evaluación. Mire, yo quiero poner un ejemplo para contestar eso. En Finlandia, antes de iniciar la reforma, se hicieron una consulta nacional con una pregunta. ¿Qué es más importante, los conocimientos o los niños? Y el debate nacional le dijo lo más importante a los niños. Por lo tanto, los conocimientos tienen que estar en función del desarrollo de los niños, los jóvenes, de los profesionales. O sea, tener una perspectiva más integradora, más integral. Lo que en algunos casos, también vuelvo al ejemplo de Finlandia. En Finlandia hoy día incluso ya no están separando a los alumnos por edad. Están mezclando de edad y se juntan en torno a intereses. Si alguno tiene más interés por la robótica, en torno a la robótica se ven varias disciplinas y se ve distintos objetivos educacionales. Nosotros hoy día hemos tenido una tremenda discusión sobre una prueba que es muy reduccionista, que es la prueba SIMSE. Es bueno tener evaluación de lo que uno hace, pero todo trabajarlo en función de la evaluación. Ahora en la nueva educación pública se plantea que toda la alargue de jornada debe ser para deporte, para cultura, para robótica, para otras cosas. No debe ser para preparar la prueba SIMSE. ¿Sabes qué? Hay colegios, uno de los mejores en pruebas SIMSE, a los niños de primero básico, lo hace entrenarse 3 horas a la semana en contestar pruebas del tipo de la prueba SIMSE. O sea, eso es cruel con los niños, ¿eh? Es cruel con niños de primero básico. Bueno, aquí necesitamos recuperar una idea de educación que es más de desarrollo integral. Y en esto requiere profesores que desarrollen su creatividad, no estos que tienen que estandarizar la respuesta, preparar por una determinada prueba, sino que estimular la curiosidad, la lectura, el aprender a aprender, o sea, otras cosas que tiene que hacer un profesor. Y eso se ha empobrecido con este concepto tan reduccionista que se nos impuso, el concepto en el cual, entre otras cosas, se olvidan los afectos. Se olvida la relación entre los valores, los afectos, los conocimientos, la técnica. O sea, el ser humano es una integralidad. Hay gente en fin, hay autores por ahí que señalan que uno de los grandes problemas de la actualidad en los jóvenes es que está separado sus partes. Por un lado son afectivos, por otro lado sus valores, por otro lado la tecnología, y que el gran rol de la educación es integrar todo esto en un proyecto personal de integración en la sociedad. Ese es un tipo de enfoque. O sea, hay que repensar esto y yo creo que necesitamos recuperar una educación con curiosidad, con inquietud,
con creación de los propios profesores, y espero que eso parte en educación escolar. Es muy importante lo que hemos hecho en educación parvularia, es muy, muy importante. ¿Qué le parece? Hacemos una pausa y conversamos acerca de la educación inicial. Aquí estamos conversando con el senador Carlos Montes en TV Senado, en Contrapuntos, en el 107.1 de Radio Universidad Central. Usted nos espera por un instante y volvemos para seguir conversando. Ya estamos de vuelta aquí en TV Senado y en el 107.1 Radio Universidad Central para seguir conversando en este Contrapuntos con el senador Carlos Montes. Bueno, nos quedó una parte de la educación, senador, la educación inicial de los 0 a los 6 años. El dato que por lo menos yo tengo, que dato oficial, 1.400.000 niños están en edad de 0 a 6, pero solo la mitad están en el sistema. O sea, depende, porque los de 5 y 6 están en el sistema y tienen casi cobertura total porque están integrados en los colegios, o sea, ya no están en los jardines. Y a nivel de jardines sí hay todavía déficit, pero desde el punto de vista de capacidad, de cobertura, de cupo, el gobierno de Michelle Bachelet más que se ha duplicado lo que se había construido en toda la historia, lo que se había acumulado en la historia. Entonces, se ha hecho un esfuerzo inmenso, no solo en cobertura, también en formación de las docentes, en desarrollo de la educadora, en desarrollo de cómo educar a los niños, que es un tema de debate en todos lados. Esto es una base de largo plazo. Las salas cunas que se han desarrollado, como digo, más que duplica lo que hubo en toda la historia anterior. O sea, realmente se ha hecho un tremendo esfuerzo. Algunos se dedican a decir no se ha hecho nada en eso porque no saben. No porque estén necesariamente mintiendo, porque no saben. Bueno, y quiero decir en educación otra parte que no, la educación particular. Nosotros en Chile siempre, desde el siglo XIX, siempre hemos tenido un modelo mixto, siempre. En otra época, la educación particular subvencionada siempre fue una colaboración con la función pública, pero estaba en el centro la función de un proyecto nacional y un proyecto plural, etc. Bueno, en estos años creció mucho esto. Se crearon 2.500 colegios durante el tiempo de la dictadura, porque se crearon muchos incentivos para crearlo, era buena. Bueno, ahora lo que se ha hecho es decir, tienen que volver los colegios particulares subvencionados a ser colaboradores, para lo cual se planteó una reforma, al fin al lucro, fin al copago, fin a la selección, con esos tres temas, y volver a tener una educación particular subvencionada que colabore con la pública más que ser un negocio o que tener otros fines. Eso no es fácil, porque se creó en varios años. Llevamos 37 años con este modelo, 37 años. O sea, si uno aplicara desde el 73 para atrás, o sea, habría que ver. O sea, 37 años es mucho tiempo. En 4 años se ha dicho no solo meter más recursos, no solo mejores programas, sino que también hacer un cambio estructural, que es lo que se propuso la presidenta Bachelet, que se inició en este gobierno, no va a quedar cerrado en este gobierno, y esperamos que el próximo gobierno no sea un gobierno que eche abajo todo lo que se ha avanzado, sino por el contrario, entienda que un país requiere una república, una democracia, requiere una educación pública fuerte, de mucha calidad, y requiere también que la educación particular subvencionada colabore con esos grandes objetivos. Ahora, las preocupaciones fundamentales están en la educación, pero también están en la seguridad. La gente tiene una percepción de que en cualquier momento puede sufrir un percance. ¿Qué pasa con las fiscalías, con las policías? Hay críticas que van y vienen. Se asegura que la fiscalía no tiene el rigor de acuerdo con la ley que tiene en sus manos para investigar, que las investigaciones son precarias por parte de la policía, especialmente de Carabineros, que tiene la mayoría de los casos en sus manos. ¿Cómo se enfrenta ese problema, que es una inquietud de una dueña de casa o de un alto pensador del país? Yo lo primero que diría es que creo que en temas de seguridad hay que ser bastante modesto. O sea, que alguien llegue diciendo tengo la bala de plata y que voy a resolver todos los problemas, eso no es verdad. Tenemos un fenómeno nuevo en el mundo, que los seres humanos nos agredimos unos con otros a través de la delincuencia y de otra manera, pero la delincuencia. O sea, cuando se plantea esta pregunta que ha estado en distintos grandes encuentros internacionales, ¿podremos seguir viviendo juntos los seres humanos? Porque nos estamos agrediendo mucho, y la delincuencia es una forma. Entonces, no hay una fórmula mágica primero. En segundo lugar, yo por lo menos estoy convencido que hay que diferenciar dos cosas. Uno es las causas del problema y tiene que ver con qué hacemos con los niños, qué hacemos con la vida en sociedad, qué hacemos para reconstruir los valores, los sentidos de vivir juntos. Y esto tiene que ver con la educación, tiene que ver con los medios de comunicación, que a veces les importa poco el efecto que tiene sobre la sociedad, lo que es la televisión en general, lo que son las redes, lo que es la familia, lo que es el barrio, en fin. Hay que ver qué hacemos para que
haya algo que se les proponga a los niños. Si a los niños se les propone solamente saque ese buen puntaje en el SIMS y buenas notas, o ascienda socialmente y no una formación de cómo vivir con los demás, la responsabilidad. Eso creo que es clave y eso se ha demostrado. Yo no estoy hablando solamente de los niños infractores, estoy hablando en general de los niños, porque los infractores, los niños que cometen delitos, son una parte de los niños, pero otra parte de los niños tampoco sabe mucho qué hacer con la vida. Es un problema más general, que no era el problema de nuestra generación. Nuestra generación había un proyecto, la familia y el país, todo lo ofreció. Hoy día eso creo que hay vacío y hay que asumirlo como un problema real de la sociedad. Y que esto no está resuelto y aquí antes la iglesia jugaba un papel que hoy día no lo están jugando en esto. O sea, hay un problema. Pero junto con atacar las causas y ir al fondo del problema, creo que hay que tener una mayor capacidad de control del delito. O sea, por lo tanto, las instituciones de la seguridad pública tienen que cambiar la manera de funcionar. Yo personalmente, en mi experiencia, que he estado metido en distintos momentos en el tema, lo primero es que conversen entre ellas. O sea, que investigaciones con Carabineros, con el Ministerio Público, con los juzgados, con todo lo que los que están presos, en fin, que todo esto converse y que tengan un diagnóstico de sectores, territorios, de ciudades y que tengan un plan común para el año. No puede ser que cada uno ande por su cuenta. Ya, pero ¿quién lidera ese proceso? Yo creo que en un concepto de la Fiscalía debiera ser la Fiscalía, porque como la Fiscalía tiene poder respecto a las policías para ordenarles ciertas cosas, como también puede coordinarse de otra manera con los tribunales, debiera haber en torno a la Fiscalía una cierta capacidad de dirección de orquesta en todo esto. Yo podría contar ejemplos concretos de territorios. Hay territorios en que los mismos lugares, las mismas personas cometen delitos a cada rato. Hoy día se están tomando ciertos territorios, de nuevo, porque esto ocurrió un tiempo, después bajó, después vuelve. Si uno mira la situación norteamericana, claro, allá ellos han decidido salirse. En Chicago, por ejemplo, ya no dejan zonas, que no, 400.000 habitantes que ya no se meten, porque dicen no tenemos capacidad de regular. O los franceses que tienen en torno a París, por ejemplo, miles de problemas de esto y lo que hacen, igual que nosotros, un programa social encima de otro programa social, pero no logran ir a los problemas que son distintos a los nuestros, porque acá es mucho más la droga, allá es la droga más un tipo de población que viene recién llegando, emigrante. Pero nosotros tenemos que ser humildes. Creo que Sebastián Piñera la vez anterior llegó con diciendo que él era el que iba a resolver todos los problemas, no resolvió ninguno y se agudizaron más que nunca. Hoy día esto es un tema nacional de todo, o sea, no podemos pretender tener la varita mágica porque la varita mágica aquí no funciona. Y yo creo que Gendarmería hay que tenerlo muy presente. En todas las comunas hay cientos de personas que están cumpliendo condena en sus casas y no tenemos sistema de tutoría, no tenemos sistema de trabajo distinto con Entonces el tema de seguridad yo creo que hay que verlo con modestia, hay que distinguir lo que es atacar las causas de lo que es enfrentar el delito mismo y creo que hay que buscar las distintas medidas. Ya recursos, si uno sumara todos los recursos que tenemos en todas estas instituciones, tenemos muchos recursos. Siempre van a pedir más recursos, porque tenemos la cantidad de autos, la cantidad de personas, la cantidad de radios, la cantidad de sistemas de control. Tenemos mucho. El problema es que esto no está orquestándose bien y tiene una inteligencia, una orquestación apropiada. Carabineros nunca pensó que iba a tener los recursos que hoy día tiene, de toda naturaleza. Ahora, usted ha mencionado una palabra que hoy día suena mucho, migrantes. En Chile tenemos una migración cada vez más sustantiva. ¿Está el Estado enfrentando esta situación que permita inscribirse dentro de un marco de respeto a los derechos humanos, de los flujos de personas, de los desplazamientos que hay en el mundo ya hace rato? Algunos por razones económicas, otros por razones políticas. Chilenos también han sido migrantes en algún momento de la historia. O sea, hoy día son mucho más los chilenos que viven fuera de Chile y que por lo tanto son migrantes en otros países que los extranjeros que están llegando acá. O sea, son como 800.000, creo, los chilenos que viven fuera y como 500.000 los extranjeros que viven en Chile. Y efectivamente el mundo ha cambiado, es una nueva realidad, Chile representa algo distinto en el mundo y va a haber un movimiento de población distinto. O sea, va a haber que van a llegar, éramos como un rincón del mundo, por eso llegaba menos gente. Yo estuve exiliado en México y en México había mucha gente de todos los países, de distintas nacionalidades, o sea, no eran solo mexicanos, y uno se encontraba salvadoreño, hondureño, argentino, uruguay. Eso no era muy propio de la historia nuestra, ¿eh? Salvo de brasileros después de la dictadura en Brasil que llega. Pero en general no hemos sido un lugar hasta los últimos años. Antes hubo la migración europea, algunos de los españoles después de la revolución, después de la guerra civil española. En fin, pero nosotros ahora tenemos que aprender a hacer esto y tenemos que acoger y tenemos que tener una política migratoria
que represente oportunidades para los que llegan acá, también obligaciones, pero que sean acogidos y sean valorados. Cuando uno tenía que en México ir a sacar el permiso para seguir viviendo allá, daba mucha rabia porque había que pasar un día completo en una fila para entrar a lo que allá es Secretaría de Gobernación, el Ministerio del Interior, para que a uno lo volvieran a autorizar y podían no autorizarlo, estando allá. Bueno, acá se requiere diseñar en la salud, en la educación, en vivienda alternativa, porque hay gente que no le gusta, hay mucha gente que reclama, a mí me toca. Yo le digo, bueno, y sus parientes, y empezamos a ver cuántos chilenos están en el sur de Argentina, por ejemplo, son muchos. Entonces, si quisieran que a sus parientes los trataran igual allá que como nosotros a veces tratamos acá y no se respetan derechos laborales en algunos casos, nos falta más cultura y en eso tenemos que tener mejores políticas, mejor educación, mejor cultura. Yo quiero valorar lo que está ocurriendo en muchos colegios. En muchos colegios lo que está ocurriendo es que los niños de otras nacionalidades están siendo incorporados de una manera mucho más natural y un proceso mucho más rico que el que existe en otras esferas. Y por ejemplo, cuando es el aniversario patrio de esos otros países, celebra igual que cuando es el de Chile, en esos colegios, y todos los demás aprenden a vivir. Cuando las comidas se empiezan a compartir, se empieza a vivir la diversidad de otra manera, a contarse más su propia historia. A mí me parece que hay profesores y hay directores de colegios realmente un ejemplo. Ahora, cuando ocurre un incendio, por ejemplo, donde vive gente que ha emigrado de otros países para acá, se revela la miseria en que viven. Y los trabajos más precarios también lo tienen los extranjeros, cuestión de ver, por ejemplo, en las estaciones de servicio o la gente que hace aseo. Ese es un problema que tiene que ver con la discriminación. Se lo pregunto por qué razón. Porque hay datos que dicen que el nivel cultural de los que emigran a Chile es más elevado que el nivel cultural de los que viven acá. Efectivamente, hay mucha gente profesional que está cumpliendo distintos roles, pero es parte de un proceso. Espero que eso vaya cambiando. Respecto a cómo se los trata, al respeto a los derechos laborales y todo eso, yo creo que eso es inaceptable. Y eso se requiere mucho más fiscalización de tal manera de que tengan del salario mínimo hacia arriba, que tengan además derechos laborales, que tengan previsión, que tengan salud. Bueno, todo eso. A veces hay personas ilegales y por el hecho de estar ilegales se le aprovechan de ellos, como ocurre también en Estados Unidos y en otros lados. Necesitamos hacer mucho más integración. Respecto al tema de vivienda, efectivamente hay un problema cuando recién llegan, ¿no? Porque una vez que llegan van a cualquier lugar, muchas veces se juntan con otros y las condiciones son tremendamente precarias. Y tenemos una mala política al respecto. Algunos pensamos, yo soy partidario de que los municipios tengan un stock de viviendas propias, que las vayan prestando, mientras se van insertando no solo los extranjeros, también chilenos, porque cuando hay una separación, sí, claro. Cuando hay una separación uno queda sin casa y eso genera grandes problemas sociales. Conocemos casos. Sí, entonces necesitamos tener una política que le permita a los municipios contar con 40, 50 casas que vayan rotando para casos de situaciones especiales y, entre otros, acoger a los migrantes en su primera etapa. Esto debería ser especialmente fuerte en Antofagasta, por ejemplo. En Antofagasta, que hoy día se los manda a campamentos, en condiciones bastante precarias, están un rato ahí y después van a otros lados. Yo creo que los extranjeros en este país debieran ser muy acogidos, valorados y que nos enriquezcan culturalmente y no mirarlos mal. Yo creo que esos son un gran aporte. Se nos pasó volando el tiempo, senador Carlos Montes. Llega el momento de ofrecerle un minuto, de confianza. Usted lo usa para interpelar a alguien, para proponer una idea, para criticar, en fin. Lo tiene a partir de ahora, ya. Mire, yo creo que el país está viviendo un momento especial porque hoy día las candidaturas ofrecen alternativas para adelante, pero está claro que Chile no puede seguir igual. No va a seguir creciendo económicamente igual como venía porque han cambiado las condiciones. Las instituciones políticas están muy cuestionadas y no van a seguir igual, requieren replantearse, reordenarse, vincularse a la sociedad de otra manera. También la vida social, la vida cotidiana, si la dejamos sola, termina en lo que termina hoy día con los niños, que afectando a los niños. Y requerimos tener la amplitud para saber que Chile requiere un proyecto solidario, un proyecto de integración social, un proyecto de mucha participación, un proyecto en lo cual la derecha no tiene nada que ofrecer, porque lo que ofrece es puramente menos gente como no lo voy a decir porque está ahí, pero como un senador que la verdad que normalmente la revuelve y no aporta mucho, quiere ahora ser presidente de Chile, yo creo que es poco probable. Bien, yo creo que necesitamos un país mucho más solidario, más integrado y requerimos gente que se la juegue en esa dirección. Bueno, así se nos pasó el tiempo en esta conversación con el senador Carlos Montes, del Partido Socialista, Región Metropolitana. Le agradecemos a usted la sintonía aquí en el TV Senado en Contrapuntos, en conjunto con
107.1 Radio Universidad Central. Será hasta cualquier momento. Gracias, senador. De nada, pues gracias a usted. Hasta pronto, senador.